Perfecto. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Es un placer estar también acompañada. Voy a ir presentando a nuestros invitados según avance el debate, que a día de hoy y en el marco de la exposición de Julio Verne, Los límites de la imaginación, queríamos centrarnos en una cuestión espinosa, tal vez polémica, que es la asociación de Verne y el futuro. Porque es cierto que los medios de comunicación con mucha facilidad hablan de Verne como un visionario, como el padre de la ciencia ficción, como un escritor que se adelantó a su tiempo y, sin embargo, dentro de su extensísima obra, hay pocas novelas que sean estrictamente anticipatorias, aunque hay dos relatos muy importantes de los cuales hablaremos hoy. Por tanto, el tema de hoy es saber si realmente creyó Verne en el futuro y si creyó en él, cuál fue su posición ante el devenir, ¿no? Por el que sin duda sentía interés, pero tal vez no lo suficiente como para ser catalogado como autor de ciencia ficción. Antes de empezar, también quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Telefónica y su equipo y al esfuerzo de Belén de Paz por haber organizado este evento y por haber traído aquí a personas tan interesantes para poder charlar sobre este tema. Yo creo que posiblemente de las más indicadas que podíamos tener. Y para situarnos un poco en contexto, quería hablar de un elemento interesante que también está representado en la exposición, al final, en la última sección, que son esos dos relatos, siempre envueltos con un cierto halo del misterio, que Julio Verne escribió en momentos muy distintos de su vida y que pueden ser catalogados como estrictamente futuristas o de anticipación. Uno de ellos es un relato temprano que publicó antes de iniciarse la serie de los viajes extraordinarios que le valió la fama. En 1863, concretamente, escribió París en el siglo XX. No lo publicó. Escribió, pero no lo publicó. De hecho, se publicó muchísimo más tarde, ¿no? Como veremos después. Escribió en 1863 un relato ambientado en 1861-62, si no me equivoco. De 60-62. Efectivamente. Piero, luego sabréis por qué me estará corrigiendo los datos muy puntillosamente. Me he preparado bien para que las fechas no me bailen. Ese relato estaba ambientado en el futuro, claramente en un París, además, un poco sombrío, donde el Estado tenía un control férreo sobre la sociedad y donde la cultura estaba de alguna manera siendo aplastada por las innovaciones y por los progresos, por el progreso científico. Una visión que de alguna manera choca con el positivismo al que siempre se asocia a Verne por esas primeras novelas de la serie de los viajes extraordinarios y que sin duda era el interés de Hetzel al publicar la serie. Hetzel, de hecho, al recibir el manuscrito por parte de Verne, lo descartó inmediatamente y dijo que nadie va a creer en su profecía. Era una profecía que en ese contexto de la Francia de la segunda mitad del siglo XIX, en la cual la segunda revolución industrial había fomentado un aceleramiento enorme de los medios de transporte, de las innovaciones, que produjo una fe colectiva en el progreso científico y tecnológico que no podía sino conducir a un mayor bienestar en el hombre. Y, sin embargo, Julio Verne escribió ese relato un poco más negativo o menos optimista sobre el futuro. Este manuscrito se convirtió, porque era un manuscrito inédito, Hetzel no lo quiso publicar, pero algunos investigadores tenían noticia de su existencia y se convirtió en una quimera verdadera para los investigadores vernianos. Su existencia no fue certificada hasta que nuestro primer invitado, Piero Góndolo de la Riva, gracias a la lectura de las cartas, porque Piero Góndolo es... Sí, Piero Góndolo es el coleccionista, el más importante coleccionista de Verne. De hecho, su colección hoy es la base del Museo Verne de Amiens. Él, desde los 13 años, si no me equivoco, empezó a coleccionar objetos y a partir de los 15 se especializó en la figura de Verne, que admiraba muchísimo, y amasó una colección ingente de cartas, objetos, primeras ediciones, algo fascinante, que está ahora depositado en parte en Amiens.
Gracias a su revisión de la correspondencia, localizó una carta que certificaba la existencia de ese relato. Es decir, que quedó confirmado que efectivamente Julio Verne había escrito un relato futurista. Y con un prólogo suyo se publicó finalmente ese relato en 1992, vendiéndose... 94, perdón. Vendiéndose 200.000 ejemplares en 15 días. Sí. Es increíble. En francés, solamente en la edición francesa. En francés, eso es. Y traducido en 40 idiomas diferentes. Es la traducción inglesa. Esta es la traducción inglesa, pero hay otros 40 idiomas, ¿no? 40 idiomas. Si vais a estar así toda la noche, me voy. Bueno, ese fue el primer relato futurista que Piero ayudó a localizar, y el segundo, que también es muy interesante porque está escrito más adelante, en los años 80 del siglo XIX, se llama La jornada de un periodista norteamericano en 2886. Y esta sí que es una visión más optimista, más positiva de un mundo futuro, de las comunicaciones, donde todo el mundo se desplaza con aerocoches y aerobuses. Voy a leer una cita. Empieza así el relato. Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día. Siendo más justos, apreciarían cómo se merecen los refinamientos de nuestra civilización. Si la compararan con el pasado, se darían cuenta del camino recorrido. Allí arranca es un cuento, realmente, es un cuento póstumo, y también hubo mucha polémica en torno a él, porque siempre ha habido defensores y detractores de la supuesta vinculación de Verne con la ciencia ficción y con el futuro. Y los detractores afirmaban que no podía ser un relato de Verne, pero no es póstumo, ¿eh? La jornada del jornalista se publicó en Inglaterra, en los Estados Unidos en 1889. En un diario, ¿no? En un periódico. ¿Pero como libro? Como libro, después se publicó en francés, siempre en periódicos, y solamente póstumo en 1910 en el volumen Ayer y Mañana, Ayer et Demain, pero digamos como libro es una de las novelas que están en Ayer y Mañana, pero los franceses ya lo conocían desde 1889, porque se publicó en 90 en los Estados Unidos en 88, y después a partir de 90 2 o 3 veces en Francia. Pero el problema, si quieres hablamos antes de esto, antes que de Paris XX siècle, porque en realidad, ¿cómo quieres? ¿Que prefieres que empecemos? Simplemente decir y certificar que fuiste tú quien localizó la carta que certificaba la autoría del hijo de Verne. Pero después hablamos otra vez de la journée d'un journaliste, porque hay cosas que decir. Sí, yo ahora os voy a dar la palabra enseguida. ¿Cómo quieres? No, como quieras. Entonces, bueno, para dar la palabra a Piero Góndolo, que creo que se ha presentado a sí mismo, como digo, es nuestro primer invitado de hoy, viene desde Turín, es uno de las figuras más importantes en relación a Julio Verne y la investigación de su obra. Él nació en el seno de una familia de la nobleza italiana, y es desde 1962 especialista y coleccionista del autor francés. Su colección particular de ediciones antiguas y documentos, manuscritos, biografías, carteles, juegos, etc., se encuentra, como he dicho antes, en la Casa Museo de Amiens y en la Biblioteca de Amiens. Están ahí depositados. En 1977 y 1985, respectivamente, publicó los 2 tomos de la bibliografía analítica de todas las obras de Verne, que me ha regalado un ejemplar, sí, la hemos visto antes, que es fundamental para el estudio de la obra de Verne. Y gracias a la investigación minuciosa de su correspondencia pudo, por tanto, aclarar muchísimas cuestiones, entre las cuales la autoría y la existencia de estos 2 relatos, misteriosos relatos que vinculan a Verne y al futuro. Más allá de Julio Verne, y es otro de los motivos por los cuales Piero Góndolo nos acompaña, él es coleccionista del futuro imaginario en la cultura de todos los tiempos, pero fundamentalmente antigua, hasta 1916, y más allá en casos concretos que le interesan mucho. Tiene una colección amplísima dedicada a las muy diversas manifestaciones culturales donde se anticipa el futuro. Desde Luciano de Samosata en el siglo II, con su viaje a la Luna, grabados de Leopoldo Galuzzo que representan ese viaje a la Luna. También platos del año 1900 con juegos, el año 2000. Sí. Son representaciones del futuro, pero en culturas pasadas. Encontré en el periódico La Estampa de Turín una definición que me gustó, que define a Piero como el coleccionista de ideas de futuro enamorado de objetos del pasado. Es verdad. Piero Góndolo nos acompaña, y la primera pregunta que yo quería hacerte, Piero, era precisamente, y en base a tus investigaciones,
Tú que has analizado bien la correspondencia y todo lo que rodea esos dos relatos y que particularmente conoces muy bien París en el siglo XX, que prologas, siendo dos visiones muy distintas de futuro, ¿cuál crees verdaderamente que era la posición de Verne ante el futuro? ¿Cuál era su idea de futuro? Creo que antes de eso hay que hablar otra vez de la jornada del journaliste, porque en realidad la jornada del periodista no es una obra de Verne, es una obra de su hijo. Es decir, que Verne tuvo muchos problemas con su hijo, ¿no? Y su hijo necesitaba continuamente mucho dinero y todo. Hacia los años 80, 88, 87, Verne, dado que una revista americana, The Forum de Nueva York, le había pedido para el año 89 un texto sobre el futuro en el año 2800, quiere decir 1000 años después, él encargó a su hijo para escribir una novela de este tipo. Después la traducieron al inglés y se publicó bajo la firma de Verne, de Jules Verne, pero escrita en realidad por su hijo. Y lo sabemos porque en una carta que está en la Biblioteca Nacional de París al editor Hetzel, al editor francés de Verne, él dice, entre nosotros, pero te digo que la novela no la he escrita yo, pero sino la ha escrita mi hijo, pero después, en las ediciones francesas siguientes, en los periódicos, en los años 90, 92, Verne corrigió y aumentó un poco el texto de la novela escrita por su hijo. Después de la muerte de Verne en 1910, el hijo Michel tuvo publicar unos cuentos en un volumen, Ayer y Mañana, él modificó otra vez el texto porque le gustaba más el texto inglés que había publicado él en los Estados Unidos en el 88, en el 89, febrero 89, más que las correcciones de su padre. Así, es una mezcla porque digamos que las ediciones en los periódicos franceses de los años 90 son firmadas por Jules Verne y corregidas por él. La inglesa la escribió Michel, pero su padre, por cierto, la había leído, le gustaba, había corregido algo. La de 1910 es otra vez de Michel este es el problema, ¿no? Y por eso digo, en cambio, así es bastante difícil comparar lo que Jules Verne pensaba del futuro en el año 1860-62, cuando escribió Paris XXe siècle, con lo que dice, lo que pone hay dos razones. Yo creo que la visión de Verne es más pesimista, que al respecto del cuento la jornada del periodista. Es decir que Paris XXe siècle es mucho más la idea del futuro de Verne que la de su hijo, ma él no podía mandar a los americanos que esperaban un cuento de un autor muy famoso como Verne sobre el futuro, digamos, de los Estados Unidos, porque al final de todo el protagonista es el mismo nombre del fundador del diario de Nueva York, Gordon Bennett. No podía mandar un texto pesimista sobre el futuro a una revista de Nueva York que quería algo para enseñar que los Estados Unidos iban a conquistar el mundo entero y todo. La otra, en cambio, es muy pesimista, y hay que decir también que Hetzel detestaba los libros sobre el futuro, no solamente el de Verne, detestaba. ¿Por qué? Porque lo que nos dice ahora es que hay miles de libros, en mi colección actual lo prueba, hay miles de libros sobre el futuro imaginario. Así, era casi una moda, ¿no?, del siglo XIX. Así, el editor Hetzel no le gustaba que se publicaran en su casa libros sobre el futuro. Por ejemplo, una novela muy famosa de Verne, Las Indias Negras, Les Indes Noirs, el primer texto de Verne se pasaba en el futuro, era una visión del futuro. Y a Hetzel no le gustó esto y le dijo que no, tienes que corregir, que modificarlo todo, porque quiero hacer algo que se pase en el presente y todo. Pues, digamos que no es solamente contra el París en el siglo XX. Yo creo que es una actitud general de Hetzel, que a quien no le gustaban los libros sobre el futuro, digamos. De toda forma,
digamos que cuando yo descubrí la carta de Zell que dice no, no la publicaré, es un horror, etc., no era tanto para probar que existía este libro, porque cuando en 1905 murió Verne, su hijo Michel publicó en 10 diarios franceses y en un diario belga la lista de las obras inéditas. En esta lista figuraba Paris XXe siècle. Así se sabía. En 1935, una estudiante de Hungaria, se dice, Hungría, vino a Amiens, vino no, a Toulon, vivía en Toulon, para ver la casa del hijo de Verne y le dieron el manuscrito de Paris XXe siècle. Ella cuenta en 1935, sí, he leído unas páginas del libro, así, hasta 1935 el manuscrito existía. Pero digamos que la actitud de Zell en la carta se puede datar, por eso yo digo final del año 63 o principio del año 64, porque en esa carta Zell dice, los lectores conocen 5 semanas en globo. Yo conozco Hatteras, el capitán Hatteras, pero yo conozco, quiere decir que estaba publicando, dado que Hatteras se publicó a partir del 20 de marzo de 1864, quiere decir que, dado que solamente el editor conocía el texto de Hatteras y todo el mundo conocía 5 semanas en globo, quiere decir que la carta ha sido escrita entre final de 63 o principios de 64. Que esto no, pero yo creía antes que Verne había escrito el libro en aquel momento. No, probablemente es un libro más antiguo, pero él no lo ha dicho a Zell y le ha dejado creer que era un libro nuevo, un libro reciente. Sí, que estaba escribiéndolo, ¿no? Pero ya era una cosa más antigua. De todas formas, la carta es interesante no tanto para probar que existe, sino para explicar por qué no se publicó. Porque una carta que te dice de 4 páginas, no, los personajes no me gustan, es una historia que nadie podría leer y todo. Y Verne la puso, no sé, de un lado, y nunca, nadie la vio hasta 1910, el hijo, 35. Después, los herederos, que yo conozco muy bien, nunca lo habían visto hasta el año 1989. Ellos dicen que la han encontrado en una caja fuerte. Yo no estoy seguro. Me imagino que tenían vergüenza para decir que la había encontrado en casa, en un saco, y que había porque había muchas más cosas que había comprado yo y que están en Amiens ahora, muchos manuscritos, aparte París en el siglo XX. Probablemente han encontrado este documento, no podían decir, lo teníamos pero no lo sabíamos, y por eso la historia de la caja fuerte me parece un poco rara. Pero de todas formas, hasta 1994 nadie, aparte yo porque la estaba publicando, había leído París en el siglo XX. Es un libro, digamos, malo, como contenido, como texto. Hay gente que se imagina que no es completo también, que no se termina. Yo creo que sí, creo que es un manuscrito completo. El manuscrito que existe, que ahora el Museo de Nantes, pero no el de Amiens. Hay 2 museos de Verne, porque Verne nació en Bretaña, en Nantes, y vivió y murió y hasta desde 1871 hasta 1905 en Amiens. Así, las 2 ciudades francesas quieren ser un poco el símbolo de Verne, ¿no? Hay 2 museos y todo. Sí. El Museo de Nantes compró a la familia Verne casi todos los manuscritos de las novelas, incluido el de París en el siglo XX. Así, el manuscrito que tenemos, pero es un manuscrito destinado a la publicación, es decir, con la mitad de la página blanca para que Zell pudiera corregir y todo, ¿no? Y probablemente es una copia hecha por Verne a partir de otro manuscrito en el año 63, cuando lo presentó a Zell, a quien no le gustó, digamos, ¿no? Y yo creo que el problema fundamental, claro que es un libro que se vendió como ninguna novela, tampoco La Vuelta al Mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino se vendieron tan bien como París en el siglo XX. ¿Por qué? Claro, por el 94. Era el año 94, casi el año 2000. París
Verne, que es una firma importante, una novedad, la manera donde se había encontrado el manuscrito, todo, y Hachette, el editor, digamos, porque el editor llamó, yo me acuerdo, alquiló la Tour Eiffel para 600 televisiones del mundo entero y miles de periodistas del mundo entero, ¿no? Y dado que Verne había muerto, la única persona que podía entrevistarse, dice, era yo, porque no había, no, así, en lugar de Verne, así, no sé, 45 entrevistas en 2 días de BBC, CNN, las televisiones americanas, ¿no? Porque era un evento increíble, pero el contenido, digamos que el resultado es superior al valor del libro. Sí, esto entiendo. Bueno, pues con esta introducción que nos sitúa en ese ámbito y con la sorpresa, yo desconocía que a Edsel no le gustaba no el le gustaba futuro. en general el futuro, en particular el libro de Verne. Pero entonces, bueno, nos queda la duda de si Verne con otro editor hubiese podido ser un autor de ciencia ficción como nuestros otros invitados, Ian Watson y César Mallorquí. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Es evidente que la conjugación de literatura y futuro significa ciencia ficción. De ahí también el tema que nos ocupa, es decir, esa relación de Verne o esos intentos que pudo tener en un momento dado de escribir sobre el futuro que se los impidió directamente el editor. A mí me interesa mucho también la visión de César y de Ian como autores emblemáticos que son del género a nivel internacional y en el caso de César muy galardonados en nuestro país. Voy a leer una breve semblanza para los pocos que desconozcáis quiénes son, que me imagino que casi nadie aquí será el caso. César Mallorquí estudió periodismo en la Universidad Complutense y durante la década de los 70 colaboró con diversas publicaciones, entre ellas la mítica revista La Codorniz. En los 80 cambió el periodismo por la publicidad, pero a comienzos de los 90 cambiaste la publicidad por la literatura, que era tu verdadera vocación. Sí, volví al lado luminoso de la fuerza. Efectivamente, ¿no? Volviste del lado luminoso de la fuerza. Desde entonces y hasta ahora ha escrito 23 libros de diversos géneros, fundamentalmente fantasía, ciencia ficción, policíaco, juvenil, y ha obtenido numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Juvenil en 2013 y el Cervantes Chico en 2015, o sea, enhorabuena porque es relativamente reciente. Ian Watson es uno de las grandes figuras internacionales de la ciencia ficción, de origen inglés, aunque vive en España, en Oviedo, junto con Perdón, Gijón. Sabía que iba. Cálmate. ¿Por qué no nos dejan volver a casa? Ese es un error que además procuraba evitar, me dijo Miguel Ángel, mi compañero. Un poco, sí. Cristina, con quien vive en Gijón, nos va a ayudar esta noche traduciendo a Ian, porque aunque entiende bien el castellano, aunque según Cristina hace que lo entiende. Voy a hablar en inglés, pero aquí es mi traductora fantástica. Traductora. Entonces, bueno, Ian Watson, doctorado en literatura inglesa por la Universidad de Oxford, ha sido profesor de universidad en Tanzania y Japón, al ladito de Gijón. En la Escuela de Historia del Arte de la Universidad de Birmingham también, pero dejó la vida académica en 1976, pocos años después del éxito rotundo de su primera novela, Empotrados, de 1973. Trabajó con Stanley Kubrick, un absoluto desconocido, en el guión de la película Inteligencia Artificial en 2001 y dirigida por Spielberg tras la muerte de Kubrick. Y ha publicado 12 recopilaciones de cuentos, como Marte, Stalin y Enanos Gigantes, publicado en Palabristas, que es una selección particular con historias que no se habían traducido antes al castellano, en la que se incluye un viaje de Jules Verne al centro de la Tierra a través de una cueva en Francia, una especie de crossover donde aparece Jules Verne, nazis, en fin, una historia fantástica que denota la imaginación desbordante que caracteriza la literatura de Ian. Me interesaba hablar tanto del interés de Verne por el futuro como del interés del futuro por Verne, porque ahora en pleno auge de las corrientes retrofuturistas y del interés del género, sobre todo de fantasía y de ciencia ficción, por el pasado, digamos, de la era del vapor, ¿no? Por el pasado de las locomotoras, el steampunk, el famoso steampunk, tiene en Julio Verne, o por lo menos en la iconografía verniana, muchísimos ítems, ¿no? Entonces tenía interés, en el caso de Ian, como autor de un relato que incluye a Julio Verne y en tu caso, César, como experto en el género,
indagar el porqué de ese interés de la escritura futurista por una figura literaria del siglo XIX. ¿Qué motivos puede haber en ello? ¿Me lo apuntas a mí primero o a...? Yo podéis contestar abiertamente. Quien quiera. Tú mismo, César. Pues yo mismo. Hola, me ha tocado a mí. Caro Cruz. No, yo. A César lo que es del César. Soy más grande. Bueno, vamos a ver. También quería señalarte que la novela con la que gané el Premio Nacional de Literatura Juvenil se llama La Isla de Bowen. Es una novela escrita en homenaje a Julio Verne y reproduciendo, no el universo, pero sí las sensaciones que me provocó a mí Julio Verne cuando lo leí, cuando era un niño. En cuanto al retrofuturismo, yo tengo una teoría al respecto, y es que vivimos unos tiempos en los que el futuro no tiene nada de agradable. No sé, hasta ahora el futuro se contemplaba como progreso, mejora, ya no. Ahora el futuro es cutre, cochambroso, inquietante, preocupante. Entonces no es extraño que incluso para hablar del futuro se recurra al pasado, porque el pasado es una zona más tranquilizadora, un mundo más tranquilizador. Por eso la ciencia ficción, uno de los motivos, hoy está en decadencia, y la fantasía, sobre todo la fantasía medievalizante, como Juego de Tronos, por ejemplo, está muy de moda. O sea, estamos mirando al pasado porque el futuro nos inquieta. Ajá. Es lo que pienso. El pasado, además, nos fijamos en el siglo XIX, cuando las visiones del pasado eran todas positivas, en general, o sea, muy positivas. Entonces es una forma de tranquilizarnos de alguna forma. Pero no deja de ser preocupante el que el futuro para la mente colectiva, para la conciencia colectiva, se haya convertido en algo que no queremos mirar, que no queremos pensar en ello. Luego también quería decirte otra cosa en relación a eso. Ciencia ficción no es lo mismo que futurismo. Hay ciencia ficción que ocurre en el presente o incluso en el pasado. Es decir, clásicos de la ciencia ficción como Más que humano, de Theodore Sturgeon, o la propia novela Empotrados, claro, que ocurre en el presente. Y otra cosa que no es jamás la ciencia ficción es adivinación. Eso no lo es. La ciencia ficción no pretende adivinar el futuro. Sería estúpido. Es imposible adivinar el futuro. La ciencia ficción siempre habla del presente. Entonces, Julio Verne, que no hablaba del futuro, salvo en esos relatos que hemos dicho, hablaba siempre de su presente. En todas sus novelas es un canto al triunfo de la razón humana, de la ciencia y del positivismo de ese siglo XIX. ¿Estás de acuerdo con esa visión, Ian, del futuro como un lugar sombrío? I think you're right, really, that Verne was in the present extrapolating the technology. No, funciona? No funciona. Tú sí. Oh, lo siento, la traductora. Yeah. I think that you're right about Verne being a man of his present day. Now, there's a big paradox that Verne is regarded by most of the world as being a father of science fiction. Vaya, me he perdido. Para una cosa que tenía que traducir. Sorry. Okay, there is a big paradox that Verne is regarded as a father of science fiction. Es una paradoja que a Verne se le considera el padre de la ciencia ficción. Yeah, because he was not a scientist. He was very good at Latin, but science, he had to ask other people about science. Porque lo de la ciencia no es que se le diera muy bien, se le daba muy bien el latín, pero las cosas de ciencia siempre se las tenía que preguntar a alguien. He was an expert. He became an expert on geography. Sí, que se volvió un experto en geografía. Yeah. Now, the first novel that he sold to Etzel, 5 Weeks in a Balloon, has a balloon in it. Why? La primera novela que vendió, la de 5 semanas en globo, tenía un globo. ¿Por qué tenía un globo? So that the characters could cross Africa
It was the only practical way to do that. Verne did not care about balloon flight much. He used balloons, but the important thing was Africa, not the Para que los technology. personajes pudieran cruzar África, porque era la única manera razonablemente práctica de hacerlo. A Verne le importaba que cruzaran África, le importaba África. Los globos y la tecnología no le importaba tanto. And after the success of the first book, then Verne produces this. Y tras Oh. el éxito de este libro, escribe este, And this is the science fiction novel. que sí que es una novela de ciencia ficción. It's a very pessimistic one. It shows that Verne distrusted and disliked many aspects, many tendencies of technology as they would affect society. Es muy pesimista, demuestra que Verne desconfiaba y no le gustaban muchos aspectos de la tecnología en la sociedad. What happens? Etzel says, "Not likely, Mr. Verne. You will put this book in a box for the next 100 years." And imagine, there are two consequences here. Number one, Verne stops writing science fiction at that point. El editor dice, ni a hablar, señor Verne, este libro lo coge, me lo guarda en una cajita, lo entierra y no lo vuelve a sacar hasta dentro de 100 años. De esto salen dos consecuencias. La primera, Verne deja con efecto inmediato de escribir ciencia ficción. And the second consequence is that, guided by violence almost, by his editor, Verne becomes the most successful writer in the world. Y la segunda consecuencia es que, obligado a punta de pistola por su editor, Verne se convierte en el escritor con más éxito del mundo. His publisher gets rid of several things from his books. Number one, sex, because Verne would have put a lot more sex in. El editor le obliga a quitar de unas cuantas cosas de los libros. Para empezar, el sexo, porque Verne sin duda habría metido bastante más sexo. Number two, violent despair and pessimism. Para seguir, la segunda cosa que quita es desesperación, pesimismo, todo lo negro. The publisher, Etzel, insists upon positive endings, and if Verne does not write them, Etzel writes them, imposes them. El editor insiste, se empeña en finales felices. Y si Verne no los escribe, ya los escribe el editor. And the other thing which is forbidden is politics. Otra cosa prohibida, la política. Verne himself was rather conservative. We think because he was a person of imagination that he must have been liberal or progressive, but he was not. Verne hubiera sido, la otra cosa que quitarlo es la política. Verne en sí era bastante conservador. Creemos que como persona imaginativa era progresista, pero probablemente no. And because of the manipulation by his editor, his extraordinary voyages, extraordinary journeys, become popular around the world, but not in the way... If that book had been published, if he had been encouraged to write science fiction, he would not be world famous. Y sí, así, impulsado por su editor, sus libros se hicieron famosos en todo el mundo. Y si hubiera escrito ciencia ficción, no sería lo que es hoy. When I say all the world, I must exclude probably the English-speaking parts of the world, because it is only within the last 20 or 30 years that we began to regard Verne as an adequate author. Cuando digo que es famoso en todo el mundo, debería excluir los países de algunos países de habla inglesa, porque nada más hace 20 o 30 años que consideramos a Verne un autor adecuado. The translations were unanimously awful, terrible distortions. Siempre tiene la culpa el traductor. The funniest example is a sentence, with a lentil he lit a fire. Dice que las traducciones eran bastante horrendas y que un ejemplo muy famoso dice, con una lenteja encendió un fuego. ¿Lenteja? Yeah, well, the thing is that the French is lentille, which means a lentil, but it also means a lens. Ok, sí, que la palabra francesa puede ser tanto lente como o parecido lenteja. Yeah, so not
nearly as much attention was paid to Wells in the English-speaking countries compared with the rest of the world. Comparado con lo que es la atención que se le prestaba en el resto del mundo, en los países de habla inglesa no se le hizo tanto caso a Verne. And Verne objectively inspired a huge number of people. Russian astronauts were going around the world saying that, they dedicated their journey in the capsule to Jules Verne, without whom they would not be here. Y que objetivamente inspiró a mucha gente. Objetivamente había cosmonautas rusos que decían que gracias a Julio Verne estaban dando la vuelta al mundo en una cápsula. Yeah, the rocket pioneers Tsiolkovsky and Goddard said they were inspired to do what they did by Jules Verne. Los autores de cohetes, ingenieros de cohetes, Sapkowski y Goddard, dijeron esto, que debían todo lo que sus sueños a Julio Verne. Jacques Cousteau said that 20,000 Leagues Under the Sea was the ship's Bible. Jacques Cousteau decía que 20.000 leguas de viaje submarino era la Biblia de los barcos. Yeah, and all this success and huge influence is thanks to his publisher who stopped him from writing science fiction. Todo este éxito se debe a que su editor le impidió escribir ciencia ficción. Ojalá alguien hubiera hecho eso por ti. Bien, pues sí. Sin embargo, y pese a que Julio Verne, por tanto, no llegó a escribir ciencia ficción, sobre la posible voluntad de escribirla, podríamos... No, perdón. Sí. Es que hay dos tipos de novelas de Verne. Digamos que la palabra science fiction no se puede usar para Verne, porque es una palabra demasiado moderna. Digamos que se puede hablar, como se hablaba, de literatura fantástica. En el siglo XVIII y XIX, los libros que tienen un contenido al final de futuro, pero se llamaba literature fantastique en francés, quiere decir una literatura que no es real, pero de todas formas, en los libros de Verne hay dos tipos de cosas. Hay, por ejemplo, libros que se sitúan en el presente, como 20.000 leguas de viaje submarino, como Robur el Conquistador, que tiene un aparato volador, ¿no? Como el Albatros, como El Dueño del Mundo, que es la segunda parte de Robur. Pero estos son libros que tienen un contenido, considero, futurista, pero que situados en el presente. Hay unas cosas de Verne que es del futuro, aparte París en el siglo XX, pero que nadie conocía hasta 1994. La novela, el cuento de que hemos hablado, la jornada del periodista también. Pero hay también, por ejemplo, en el libro póstumo Ayer y Mañana, L'Éternel Adam, el eterno Adán, se dice Sí, Adán. Sí. Esto, por ejemplo, también escrito por el hijo, probablemente, y no había gustado al padre, pero el hijo, cuando publicó el volumen de 1910, puso dentro también su propio cuento que él nunca había publicado, ni tampoco conocido probablemente, pero le faltaba un cuento y ha puesto el suyo. Es decir, que, digamos, hay unas cosas de Verne que tienen más o menos un contenido parecido al futurismo, a la ciencia ficción, como Robur, como 20.000 leguas, y como Viaja a la Luna, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna. Son dos libros que, situados en 1865, es decir, el momento de la Guerra de Secesión Americana, pero nadie en 1865 podía ir hasta la Luna con una. Y también, otra cosa interesante que nunca se cuenta, ¿por qué Verne no deja a sus personajes bajar sobre la Luna? Porque a Verne le gustaba todo lo que es verisímil. Y dejar la conquista de la Luna, describir la conquista de la Luna, querría decir contestar a unos problemas importantes. La otra cara de la Luna, por ejemplo. ¿Hay una atmósfera en la Luna o no hay? ¿Hay habitantes en la Luna? ¿Hay agua en la Luna? Y así, ellos dan la vuelta a la Luna y vuelven sobre la Tierra sin contestar nada.
¿Por qué no dicen nada? Flammarion, en un artículo del año 1865, dice: es una lástima que Verne nos hable de la luna sin describir nada nuevo. Ese es el comentario de Flammarion. Sí, porque él era muy escrupuloso justamente en mantener porque esa es dosis verisímil. de verosimilitud. Aparte, la sola novela que no es verisímil es El viaje al centro de la Tierra. Sí, por mí. pero deja Bueno, entender pero- al final que puede ser un sueño. No, pero Puede atención, ser, sí. atención, fue una teoría Sí, lo sé, pero vagamente Sí. científica en el siglo XIX. digamos es que decir, hasta ahora sobre la Luna los americanos han llegado. Al Pero centro de la vamos a Tierra. ver, Claro, vamos a todavía ver, no. decir que No, más o quiere menos- decir que no era, en el momento en que Werner lo escribió, Sí, no sí. era exactamente No. algo descabellado. No, era basado sobre Sobre la opinión textos de algún- claro. científicos, digamos, no Lo que pasa literarios. es que él, entiendo que en esa novela, como él tenía también por mandato de Hetzel que incluir determinadas áreas de conocimiento en cada una de las novelas, y La ahí tenía que geografía. hablar de la paleontología Sí, sí, y sí, de... de acuerdo. Claro, metió la lucha entre dinosaurios, que eso sí que era imposible. Pero hay una cosa que hay que decir, que cuando... ¿Seguro? Cuando le preguntaban a Verne cómo son tus libros, qué cuentas en tus libros, él contestaba: me gusta describir la Tierra como una novela. D'écrire la Terre sous la forme du roman. Punto. Es decir, sobre 63 novelas de Verne, por lo menos 55 son solamente geográficas. No tienen nada de científico. Científicos hay de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas y todo, pero el resto son solamente geográficas. Por eso es un error. Pero, por ejemplo, el artículo que he escrito yo sobre el Verne y el futuro, ¿no sabes? Las primeras páginas son solamente títulos de artículos de varios países, Francia, Italia, Estados Unidos, Europa en general, sobre Verne, titulados Verne lo había dicho, Verne el padre de la science fiction, todo solamente. Pero cuando en el 69 los americanos llegaron a la Luna, los diarios del mundo entero han dicho Verne lo había previsto, pero nadie ha dicho. Hubo miles de libros a partir de Luciano Samosata, 180 después de Cristo, hasta Verne, que han hablado del viaje a la Luna. Solamente, ¿por qué? Por ignorancia, porque no conocen los otros textos que son mucho menos famosos que el de Verne, ¿no? Y así, para ellos, Verne... La Luna es Verne. Claro. Es decir, los diarios del mundo entero, Verne l'avait prévu, Claro, y solamente. hay toda una serie de lugares comunes. De hecho, quien dijo que Verne era el padre de la ciencia ficción, Sí, creo que por fue eso, Isaac lo mismo, Asimov. lo mismo, Asimov siempre. dijo que era el Sí, padre de la también, ciencia sí, ficción sí. y se empezó a propagar. Efectivamente, la relación de Verne y la Luna, también porque los astronautas decían haber leído a Verne de pequeños y que eso Sí, los por inspiró. eso. Sí, porque es el más famoso. Claro. Solamente porque es el Pero, más Hombre, famoso. es ¿quién no ha curioso- leído a Verne de pequeño? Por eso digo. Pero es curiosa la relación que en un momento dado, lo que sí es cierto es que tal vez Verne no fuera un hombre de ciencia, como tú decías, pero sí que fue inspiración para muchos científicos. Es decir, que siempre está ese doble juego, ¿no? Yo creo que en Verne, perdona, hay dos aspectos. Uno, creo que tienes toda razón, hay dos tipos distintos de texto en Verne. Uno, el más abundante, que son novelas de aventuras, Geográfico, para describir Geográficas. el mundo. Pero Bien, pero básicamente sí, aventuras. pero la aventura es necesaria para escribir una novela. Pero Ya. el fin es el de escribir el mundo. Totalmente de acuerdo. O sea, tenía un aspecto didáctico Sí. y se basaba en la Educación y aventura. recreación. El título de la colección. Exacto. Biblioteca de Educación y Recreo. Este es el... Por eso muchos de sus libros tienen unos grandes apartados Sí. de, por ejemplo, peces de los abismos, Sí, ¿ves? páginas que no se todos veían. los lectores nos hemos Sí, pasado por a eso. toda velocidad. Pero, vamos a ver, y luego está el segundo tipo de novelas, que es el roman scientifique, que prácticamente lo inventó él, que son novelas muy basadas en la ciencia de ese momento. Si hay un padre de la ciencia ficción, aceptamos que hay una madre, que es Mary Shelley, con Frankenstein. Si hay un padre, es H.G. Wells. Claro, es que Es clarísimo. Él sí Y inventa. más moderno que Verne. de Es más moderno, bueno, No, más reciente. más reciente que Más Verne, reciente, aunque coincidieron en el Sí, tiempo. sí, pero- Y entre ellos había un debate tremendo. Es decir, los dos fueron a la Luna.
pero de una Entonces, manera muy distinta, de una ¿no? manera muy distinta. Pero ahí estamos. A Verne, cuando leyó la novela de Wells, dijo, un material que rechaza, o sea, va en contra de la gravedad, que me lo enseñen. ¿Dónde está? Y a Verne, a Wells, en un artículo le acusó, dice, pero usted inventa. Porque él no inventaba. Claro. En realidad él no inventaba nada. Y Wells decía de Verne que era un simple... hablaba de ¿cómo se llaman los que explican las cosas? Un divulgador, de la ciencia de de su la tiempo. geografía también. Claro. Yes, H.G. Wells did say later on that he used science the way that a stage conjurer pulls a rabbit out of a hat. It was tricks, it was smoke and mirrors, the use of science, in order to produce the stories such as War of the Worlds, the Journey to the Moon, the Time Machine. Más adelante H.G. Wells dijo que él utilizaba la ciencia igual que un mago de escenario utilizaba el conejo, los espejos, niebla, o sea, y así que era su manera para sus novelas, su manera de hacer los trucos. Verne, yes, he wanted to know what the magic anti-gravity material Cavorite was. It is a way of getting to the moon. Verne quería saber cuál era este material antigravitacional. ¿Sabes lo que es? Es una manera de llegar a la luna. Yeah, he also wanted to know how the heat guns of the Martians worked. También quería saber cómo funcionaban los rayos caloríficos de los marcianos. And in fact, in 4 short sections in The War of the Worlds, H.G. Wells does explain, in fact, lo cierto how es que they work. Lo cierto es que en algunos fragmentos de la Guerra de los Mundos, H.G. Wells explica cómo funciona. Sí. He gets it wrong, También but it's a notábamos eso. very good attempt. Lo explicaba mal, no tenía razón, pero era un buen intento. Yeah, so Verne is the person of verisimilitude, yeah? VV, Verne, verisimilitude. Julio Verne es el de la verosimilitud. VV, Verne, verosimilitud. And he bases his machines upon existing technology, submarines, for example, but he makes them bigger and better. Basa sus máquinas en máquinas que existen en la realidad. Claro, Por ejemplo, los submarinos. Pero eso sí, son submarinos, son más grandes y más bonitos. Claro, efectivamente, si trasladáramos a día de hoy las novelas de Verne, sería como ambientar en el 2016 una novela donde todos los coches son eléctricos y autónomos, que es algo viable, posible, verosímil. Sí. Pero estaba a un paso. Sí. Yo creo que el lector contemporáneo lo que tal vez no alcanza a comprender es que esas tecnologías estaban a la Ya vuelta. existía, sí. Claro, Ya estaban a la existían. vuelta de la Si es que el esquina. sumergible existía desde el siglo Sí, XVIII. Pero el Albatros, ese gran barco volador. 1799 y había el Nautilus, se llamaba El Nautilus, Nautilus. en efecto, es del siglo XVIII. Claro, él recoge, digamos, todo el conocimiento de Lo su época. perfecciona, él no inventa el submarino, inventa un submarino que es estupendo. O sea, el Cadillac de los Que submarinos. puede viajar por 20.000 leguas. Claro, Ese es el exactamente. 20.000 leguas, ese es el Exactamente, punto. y va ahí debajo Y otra del cosa, polo. en 1864 Verne escribió el único texto de crítica literaria sobre Edgar Allan Poe. En el Museo de Familia. Una vez en su vida escribió algo de un comentario de literatura y no le gustaba Poe, que consideraba un autor extraordinario, pero demasiadas cosas no probadas, no técnicamente, científicas, ¿no? No le gustaba todo lo que no era verosímil. Tampoco en Edgar Allan Poe, que consideraba un maestro increíble de literatura. Y otra cosa hay que hablar, porque estamos en España, hay que hablar del apócrifo de Verne también. ¿Sabes que hay un apócrifo que se publica todavía bajo el nombre Julio Verne, que es escrito por un francés, titulado Prodigieuse découverte, un descubrimiento prodigioso y sus incalculables consecuencias sobre el destino del mundo, algo así, que es descubrimiento prodigioso, se publicó en Francia, anónimo, en 1867, el editor es Zell, el mismo, anónimo, y es la historia de un tío que inventa un aparato para volar. Uno puede volar y puede construir, él solo, y también puede inventar una máquina para dar la vuelta al mundo en 6 días con una máquina voladora. Este libro en realidad fue
En Francia sin nombre del autor, porque se llama Nagrien el protagonista, porque es navigateur aérien en francés, el navegador aéreo, digamos en español. Pero a partir del año 68, es decir, el año siguiente, en Madrid, se publicaron muchísimas ediciones bajo el nombre de Julio Verne, porque se vendía bien. Un libro nuevo sobre una máquina voladora, escrito por Julio Verne, se vendía. Y esto continuó hasta el año 1978, se publicó el cómics de Bruguera. Bruguera es el grande editor de Barcelona y Venezuela, me parece, de cómics. Un cómics sobre el descubrimiento prodigioso. Julio Verne, aunque ahora sabemos, no solo que no es él lo sabemos porque en 1867, otra vez, Verne mandó una carta a su editor Hetzel, que le había dado una copia de esta novela anónima para que la leyera, etc. Y Verne dice, he leído Prodigiosas Découvertes, no me gusta porque es bastante parecida a los textos de Poe, pero le falta el gran genio de Edgar Allan Poe. Así, si él dice al editor Hetzel, no me gusta, la he leído, no me gusta, quiere decir que no era él. En el año 1969, una conservadora de la Biblioteca Nacional de París descubrió el verdadero nombre del autor, que era un abogado de París que se llama Audois, que había escrito esta historia. Así, ahora sabemos, primero, que Verne la había leído, que no era él el autor, que no le había gustado. Segundo, sabemos el nombre del autor. Todavía en España se publican ediciones de los años 90, Julio Verne, el descubrimiento prodigioso. Son las ediciones con las que yo descubrí a Verne. Las ediciones de Bruguera, yo creo que en los años 80 pero eran... poner un libro apócrifo en una colección de libros me parece un poco... Bruguera. Bueno. Pues, pero es un libro de ciencia ficción, de ciencia ficción, porque es una máquina voladora en el futuro, hay todos los elementos, pero no es el estilo de Verne, digamos. Pero la cuestión es que estamos hablando todo el tiempo de las dos subes, de verosimilitud y Verne, pero la ciencia ficción contemporánea también, en algunas facetas, tiene una gran obsesión por la verosimilitud. Tenemos, por ejemplo, Marte, que recientemente se ha realizado la película, que tiene mucho que ver con la isla misteriosa de Verne, en cierto sentido, ¿no? Que es la supervivencia en un medio... Sí, pero es cierto. Y esa búsqueda de verosimilitud, de explicaciones científicas plausibles, está muy presente también en la ciencia ficción en sí misma, o sea, digamos que la ciencia ficción es la fantasía disciplinada por la ciencia. Entonces, la verosimilitud, en principio, aunque podemos encontrar excepciones, es importante para la ciencia ficción. Pero para que exista ciencia ficción, no podamos hablar de ciencia ficción o buena ciencia ficción, falta todavía una cosa más, que es la especulación. Ajá. El aspecto especulativo, el ir más allá, que es lo que hacía Wells, y no hacía Verne. pero no hacía Verne. Y no quería hacerlo. No quería hacerlo, no se lo proponía, claro, evidentemente. Es decir, cuando Wells escribe Marte invade la Tierra, la Guerra de los Mundos, no estaba hablando de alienígenas, ni estaba hablando del colonialismo, en esos momentos de Inglaterra, y hace una fábula, una parábola con el tema de ¿qué es lo que hace siempre la ciencia ficción? Porque la ciencia ficción siempre habla del presente, nunca habla del futuro, aunque pase en el futuro. Y de la máquina del tiempo es exactamente lo mismo. Lo que está criticando es el capitalismo y la lucha de clases, etcétera. Es decir, ese es el aspecto de la ciencia ficción que está ausente en Verne. También, pero en el París en el siglo XX, cierto, existe. El dinero, es el único caso. Pero no lo publicó. No lo publicó porque no le gustó a él. Porque no le gustó a él, pero él quería publicarlo. Como dice Jan, eso le hizo ganar muchísimo dinero. There is also the point that Verne never sets anything in France. For the first 40 books or so. Always the trajectory is to get away, experience something remarkable and strange, and come back home again. Whereas... Verne en sus 30 o 40 primeros libros no hace nada, no tiene acción que transcurra en Francia. La idea siempre es ir fuera, lo más lejos posible y luego volver. Whereas H.G. Wells typically has an ordinary person in the English environment that Wells knows best and that his readers know best, and something comes to that
The Martians, or The Time Traveler. Mientras que H.G. Wells lo que hace es colocar a una persona normal inglesa dentro de un entorno inglés normal que sus lectores conocían y hacer que lo extraño venga a él, ya sean los marcianos o una máquina del tiempo. It's essentially the opposite dynamic to Verne. Son dinámicas opuestas. Claro, en el caso de Verne, además, él era un hombre, era un burgués de provincias y también con ese espíritu muy decimonónico de ir lejos, pero acompañado de tu casa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esos grabados de la bala, del proyectil que viaja a la luna, y en realidad es un salón burgués, ¿no? Decimonónico. Y hay artículos que hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo Jules Verne, aunque recorrió el mundo, aunque incluso viajó fuera de los límites de la Tierra, lo cierto es que no solo siempre volvía a casa, sino que incluso llevaba todos los valores burgueses del momento, todos los valores políticos que están ausentes de su libro, pero que rezuman en sus escritos, se los lleva buscando ese confort, ¿no? del viajero decimonónico que se lleva la casa a cuestas. Y eso tampoco lo encontramos en la ciencia ficción o en las novelas actuales que especulan o que fantasean con un futuro, ya sea próximo o distante, ¿no? Yo creo que ese recrearse en el presente, tratando de llevarlo al futuro como una mochila, es curioso en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy prototípico de esa época también. Sí, yo creo que Verne, como hemos dicho antes, es decir, lo que cabría pensar, y más interesante a mi modo de ver que preguntarse si Verne es el padre de la ciencia ficción, si es futurista o no es futurista, qué hizo, es por qué hoy, 100 años después, sigue siendo válido Verne, y sin embargo esas personas que tú has hablado, esos escritores que escribieron con él, no son válidos, han desaparecido. ¿Por qué perdura Verne? ¿Cuál es el factor que hace que Verne siga siendo hoy día un autor contemporáneo? Pues eso, recoger del guante. The answer may be that we have not read any of the novels of Jules Verne. Recently, La respuesta puede ser que quizá no hemos leído ninguna novela de Julio Verne. Recently, within the last 20 or 30 years, the original versions are being discovered, published, translated. But during the whole period of Verne's fame, we have not actually read what Verne wanted to write. We have read the censored, changed, warped version that Hetzel imposed. En los 20 o 30, desde solamente hace 20 o 30 años que estamos viendo las cosas tal y como probablemente Verne las escribió. Antes de eso lo que se publicaba era lo que había pasado después de la censura del editor. Yeah. In fact, we tend to criticize Hetzel, saying that he swindled Jules Verne. Verne got no royalties from the illustrated editions. But I think that Hetzel was a great genius. Bueno, siempre estamos criticando al editor. Siempre decimos que le robaba a Verne, sobre todo los royalties de los derechos de autor de las ediciones ilustradas. Pero en mi opinión era un puñetero genio. Un genio de lo comercial. Hetzel. Un genio, sí. Sí. Pero una colaboración, que no es, yo no considero una censura, es una colaboración. Yo creo que casi siempre Verne estaba más o menos de acuerdo con el editor. Hay unos casos donde él, por ejemplo, Nemo, que tenía que ser un polaco, ¿no? Y no podía poner, porque el problema de Verne era vender los libros. El problema es que no quería, tampoco quería, por ejemplo, que los rusos no compraran las novelas de Verne, porque él hablaba de Nemo contra los rusos, era muy delicada la cosa, ¿no? Pero no es de verdad una censura. Y además, a partir de 1886, cuando murió Hetzel padre, el hijo, que continuó la publicación de las obras de Verne, no podía hacer una censura, como se dice ahora, como la de su padre, porque Verne no habría
aceptado lo que aceptaba desde el padre. Desde el padre tenía 14 años más de Verne, nació en 1814 y era un autor, un editor famoso y todo. Digamos que Verne tenía más respeto para el padre que para el hijo, que había visto nacer casi, ¿no? Y el hijo no podía modificar mucho los últimos años, es decir, que a partir de 86 hasta los póstumos, que publicados todos por el hijo, son más de Verne que los anteriores, que son corregidos por Hetzel. Hay una cuestión que también para tal vez dar respuesta a tu pregunta de por qué la vigencia de Verne, ¿no? Nosotros como Miguel Ángel Delgado y yo, como comisarios de la exposición, apostamos por ello porque sí que percibíamos que continuaba ese interés, no tanto desde el punto de vista literario, tal vez, como desde el punto de vista iconográfico. Y eso puede tener que ver con el hecho de que Verne ha sido acogido por la cultura popular desde que se empezaron a publicar los libros. En España, por ejemplo, el 80% de la población era analfabeta cuando Verne se tradujo aquí. Pero, sin embargo, era conocido por todos, porque su obra se daba a conocer a través de literatura de cordel ilustrada, toda su iconografía del globo, el tren, las máquinas voladoras, empezó a propagarse y enseguida la cultura popular, por supuesto, cualquier cultura popular ilustrada, pero también el cine, desde los orígenes, desde Méliès, desde 1902, ha adaptado novelas de Verne y ha favorecido también que nos hagamos una idea de Verne que no es necesariamente la que encontramos en los libros, como dice Ian, ¿no? Verne es un autor de la cultura popular y hay incluso errores comunes como asociar el globo con la vuelta al mundo en 80 días, cuando en la vuelta al mundo en 80 días no hay globos. La película sí. Claro, en la película sí. Es que mucha gente conoce a Verne y el influjo de Verne, mucha gente está en el cine, no en las novelas. Sí. Claro. Pero el problema, ¿sabes por qué no hay globos? Porque el fin de la vuelta al mundo en 80 días es demostrar que se puede hacer, enseñar que se puede hacer dar la vuelta al mundo en 80 días a partir del año 1869 hasta el 71. ¿Por qué? Porque en el 69 se realizó en los Estados Unidos el tren de la costa de Nueva York, la costa hasta la oeste. Así, en tren se podía pasar a través de los Estados Unidos. En 1869 el canal de Suez también, sin dar la vuelta a África, porque se pasaba, y 1871 el túnel de los Alpes entre la Francia e Italia, Modane-Bardonnech, que era un tren que permitía de subir a un tren en Londres y llegar en tren sin bajar hasta Brindisi, es decir, el sur de Italia, donde el barco salía para Suez, para ir a India. Así, en lugar de poner 3 meses para ir de Londres a Bombay, se iba en un mes, pongamos, o 15 días, no lo sé. Así, había cambiado todo. Y el fin de la novela de Verne, La Vuelta al Mundo, era 80 días. Si tú pones un globo que es lento y además que no puedes conducir como quieras porque va donde el viento lo empuja, no sé. Es decir, no, es imposible. A mí no me gusta la película de Mike Todd, que es la más famosa de todas, probablemente porque el símbolo casi de la película es el globo, que es la única cosa que Verne nunca habría puesto y no le habría gustado, porque es exactamente el contrario del fin que tenía él en aquella novela. Es decir, el tren más rápido, ¿no? El túnel, el canal de Suez y el tren americano, exactamente el contrario. Pero es una película famosa, donde quiera te ponen en la publicidad, por ejemplo, de productos que llevan el nombre de Vuelta al Mundo, no sé qué, siempre un globo, siempre un globo. Lo único que ponen es el globo, como si fuera es un error grave, ¿no? Pero yo creo que si uno le pregunta, no sé, en Nueva Zelanda, no sé qué, en cualquier parte del mundo, le pregunta quién es Verne, a gente que no sabe leer,
te dice, pero el autor del Nautilus, del viaje a la Luna. Es decir, que todo el mundo, en el mundo entero se conoce la existencia de Verne, el nombre, sin saber lo que ha escrito, por qué, el globo, igual, pero saben que existe. Y por eso yo creo que hay tantas películas de novelas de Verne. Hay y sigue habiendo, más de 200 películas a partir de Méliès y de Ferdinand de K, etcétera. Pero También es que es un segundo de autor muy Chomón. cinematográfico. Sí, muy cinematográfico Claro. y la gente va para verlo en las películas. Ese es el punto, ¿no? Es que vale la pena, ¿no? Digamos, si no, Sí, no pero lo harían. mira, por ejemplo, una serie de televisión como Perdidos. Sí. Sin la isla misteriosa de Verne no existiría. Pero el Que es problema la es única que clave que nunca dieron toman cuando era el la clave de título y después te interpretación de hacen esa- una Ah, cosa eso sí, horrorosa. por Ese es el problema. supuesto. Es que pueden Menos explotar. Viaje al centro de la Tierra, que está muy bien. El de 58, Sí. con la mujer, y Sí. a mí no me gusta. ¿No te gusta? A mí sí me gusta. No, se podía hacer mejor. pero- The thing is that Verne is iconic. He is an icon Sí. in a way that Wells is not. Because there is a continuity of Verne, È un'icona, really, exemplified by the collected works, whether they are science fiction, geography, blah, blah, blah. Verne es icónico de una manera que H.G. Wells no lo es, porque en Verne hay una continuidad. But H.G. Wells changed direction. He really tried to become a savior of the world, politics on a grand scale. Pero H.G. Wells, en cambio, hace un cambio de dirección. Intentó ser el salvador del mundo, una política a gran escala. Whereas Verne became the local town councillor. Mientras que Verne se convirtió en un concejal de la ciudad, de su pueblo. So that strangely Wells, who ought to have had, and did for a while, have a huge impact globally, politically, intellectually, in fact is less iconic and less remembered than Verne. O sea que aunque H.G. Wells tuvo más impacto en su momento a nivel político, no es icónico como lo es Verne. And also, Wells was extremely impatient and ruthless because he wanted things to happen. Y además H.G. Wells era impaciente y despiadado porque lo que quería era hacer las cosas. In 1920, he published a huge book called Outline of History. And it has 5 contributors listed, none of whom did anything much apart from talk to Wells. How did he do this in a year? En 1920 publicó este libro, The Outline of History. un perfil de la historia, y que tenía cinco colaboradores, ninguno de los cuales hizo gran cosa. There's very good evidence that actually the outline on which he based the Outline of History was stolen from a Canadian feminist writer who spent years researching all of this material and putting it into order. And she sent her manuscript to the publisher Macmillan's. Parece bastante probable que le robara las líneas básicas a una feminista canadiense que se había pasado muchos años recopilando el material y organizándolo, y luego había enviado este manuscrito a la editorial, a Macmillan's. And at the time, Wells was not published by Macmillan's, but they wanted him back. The manuscript disappeared for months and months and months. En aquellos tiempos, Macmillan's no era la editorial de H.G. Wells, pero querían recuperarlo, y el manuscrito desapareció durante meses. And when it was returned, it had been used a lot. Cuando volvió a aparecer estaba como leído. And there are mistakes in the Canadian woman's book due to the restricted sources of information she had, which appear exactly in Wells's. En el libro de la feminista canadiense hay errores debidos a lo restringido de las fuentes que manejaba, y esos errores están tal cual en el libro de H.G. Wells. So I tend to feel that whatever went on in France was dwarfed by what happened in this particular case.
Tiendo a pensar que lo que pasó en Francia queda empequeñecido por este caso concreto. De robo directo, ¿no? A una mujer, porque detrás de todo gran hombre parece que había una gran o por lo menos pobre mujer. Voluntario involuntariamente. She did actually sue the publishers of Outline of History. Ella llegó a demandar a los editores de Outline of History 5 years after the book was published. 5 años después de la publicación del libro. She lost the case just. Perdió por los pelos. Largely because there were a lot of men. Por lo giving de evidence, por lo de evidence, siempre. evidence. And it's quite possible that, if the case went to law again today, that she would win. Hay una posibilidad de que si el caso se volviera a ver de nuevo hoy en día, ella ganaría. Bueno, veo que Verne no era el único que comprometía a las mujeres para mal, ¿no? Que también es un tema muy, muy recurrente del cual hablaremos la semana que viene. Por cierto, tenemos una mesa redonda aquí el martes acerca del papel de la mujer en Verne. Pero había mujeres en las novelas de Verne. Esa es la cuestión. Vamos a intentar buscarlas con lupa, a ver si igual tenemos que recurrir a Piero para que investigue a ver dónde pueden estar, ¿no? Una de las, y para ir acabando, yo tenía, antes una curiosidad, porque estabais enzarzados. ¿Cuál es vuestra película, adaptación favorita de novelas de Verne? Que sé que, a vosotros os gusta el cine. ¿Cuál sería vuestra favorita? ¿Cuál vuestra adaptación cinematográfica? Cinematográfica. Película. Karel Seemann, Karel Seemann. 1958. La de Karel Seemann, que es El viaje extraordinario, ¿no? Se llamaba La invención diabólica, no sé, sí. tiene muchos títulos. En francés era Aventure fantastique, sí. Francés. En Bélgica era la invención diabólica. Falso Drapeau, la novela es... ¿cómo se llama? Enfrente de la bandera, no sé en español. Ante la bandera. Ante la bandera. La novela, pero el título porque es una película que es una mezcla de hombres vivos y también de ilustraciones de Zell. Es decir, que esto me gusta mucho, aunque no sea a 100%, digamos, como la novela, pero me da igual. El resultado es Verne, ¿no? A mí es el que me gusta. Y además, blanco y negro, no de color, ¿no? Quisimos incluirla en la exposición, pero nos cobraban 100 euros por cada vez que se proyectara. Por eso. Entonces, es una lástima, ¿no? Porque es una pena. Una pena. Sí, ¿tu película favorita? There was a beautifully authentic period film of War of the Worlds, which came out. It was made in secret. It was privately funded. It's superbly authentic. It came out at approximately the same time as the awful atrocity of the Tom Cruise War of the Worlds. Sorry. We're talking bang. Okay, the answer is Journey to the Center of the Earth. El viaje al centro. The original. Después de una breve discusión, viaje al centro de la Tierra. Y César, tú como habías comentado que te gustaba el viaje al centro de la Tierra. Me también. gusta Viaje al centro de la Tierra, pero probablemente me gusta más 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fleischer. Sí, es fantástico. La de Walt Disney, sobre todo porque desde esa película el Capitán Nemo es James Mason. Sí, porque el ya actor está. es bueno. Sí. Pero la historia atómica y todo no tiene nada que ver con Bueno, eso, no tiene nada que ver, pero a ver, está si bien, es ¿no? para hacer una película que sí. Claro, Sí, claro. con Yo la vi mucho siendo público, muy ¿no? pequeño y me gustó. Sí, claro, sí. ¿Por qué no habías leído el libro, probablemente? O no te acordabas del 100% de... No, probablemente no había leído el libro ese es el todavía. punto, ¿no? Sí. Yo, y para terminar, aunque yo creo que nos podríamos estar aquí mucho rato hablando de Wells. ¿Quién quieres hablar? Sí que os quería preguntar, es un juego, puede ser un divertimento, pero si Julio Verne viviera hoy, ¿cuál sería el argumento de su próxima novela? Internet. Seguro, porque imaginaría cosas, a partir de Internet que existe, cosas futuras o situadas en el presente, pero usos de Internet, de todo, de smartphone o lo que quieras,
que no podemos imaginar, ¿no? De cosas que no vemos hoy cada día. Sí. Siempre es lo mismo. A partir por ejemplo, la novela de Robur, El dueño del mundo, ¿no? Era el momento, se publica en 1904 y la escribió entre 1902 y 1903. Era el momento de los primeros coches, pero un coche no era suficiente, no podría escribir una novela sobre los coches. Es un coche que es coche, barco, anfibio, submarino y volador. Tampoco hoy hay coches de este tipo, ¿no? A partir del coche que existe, imagina un coche, digamos, futuro. Lo mismo lo haría con Internet y con todo y con los niños que... ¿Estáis de acuerdo, Ian? Well, Verne is not very fond of the internet in Paris in the 20th century, the version there. It is the exploration of Mars, which Verne would write a novel about. Yo creo que no sería tan aficionado a Internet por lo que vemos aquí, sino que lo suyo sería la exploración de Marte. Sería posible, sí. Sí, es posible. Es posible, creo que sería Llegar a Marte con Internet. llegar a Marte o quizá aterrizar en la Luna. No, porque no le gustaría contestar el problema. Pero ahora podría. Ahora, por fin, Imaginar ¿no? una historia en la Luna. Sí, sí. Y ahora voy, Ahora dice, sí. ahora voy. Sí. Entonces Pero antes sería steampunk. Pero en Marte no. Yeah, porque yeah. en Marte no podría decir lo que hay. Sí, un poco se puede ahora Sí, con saben las más o menos lo que hay. Más o Sí. menos, pero... Es decir, que escribiría steampunk. Ahora, Julio Pero Verne. es que curiosamente Verne nunca fue un escritor steampunk. No. Steampunk es posterior. Steampunk es una barroquización del universo de Verne, pero en realidad tiene muy poco que ver con el universo de Efectivamente. Verne. Siglo XX, de todas formas. Yeah, he would be parodying himself if he did that, if he wrote steampunk. Si escribiera steampunk se estaría parodiando a sí mismo. Sí, Claro. sería Claro. meta steampunk. He, Cierto. he was not a man for self-parody, really. No, lo suyo no es la autoparodia, no. No tenía pinta, ¿no? No, va a ser muy divertido. Bueno, pues con esto terminamos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Ha sido un placer compartir con vosotros y Gracias. descubrir cosas nuevas, porque realmente, por mucho que investiguemos, yo creo, a Verne, por mucho que buceemos en el siglo XIX, en su época, siempre nos sorprenderá. Y eso es cierto que tal vez por eso hay cierta fascinación actual por el siglo XIX que bueno, está claro que de momento no se ha agotado. En fin, gracias a todos, gracias sobre todo a César, Piero y Ian por estar aquí, gracias a Fundación Telefónica por acogernos y al público por estar con nosotros. Gracias Hasta a ti. pronto.